Bueno, siguiendo con los videos de física, seguimos con el tema de cinemática, vimos la definición de cinemática, vimos la definición de velocidad. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Lo que quiere decir es que vamos a trabajar con la velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Que en todos los puntos es igual, ¿sí? No varía. En cambio ahora cuando vamos a hacer la definición de aceleración, vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme y si existe aceleración, entonces la velocidad varía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un punto inicial, un punto final, pero a su vez la velocidad inicial va a ser diferente a la velocidad final, ¿sí? Por ejemplo, este podría ser 20 metros sobre segundo y la velocidad final 30 metros sobre segundo, y el tiempo que tarda en salir de acá y llegar acá, delta t, podríamos decir que son 5 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Vamos a definir la aceleración como la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. Entonces esto sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final sería 30 menos 20, todo esto en metros sobre segundo, dividido 5 segundos. Esto que me queda 10 metros sobre segundo dividido 5 segundos. 10 se me va con el 5, me queda un 2, y segundo con segundo se me hace segundo cuadrado. Entonces la aceleración es 2 metros sobre segundo cuadrado, siendo esta la unidad que nosotros vamos a trabajar, metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo calculo la aceleración. Pero podría también decir que calcular otra cosa. Por ejemplo, si la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo, aceleración por delta t es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y acá depende, puedo despejar velocidad inicial o velocidad final, ¿sí? Aceleración por delta t más velocidad inicial es igual a la velocidad final. Un ejemplo de cómo calcular la velocidad final cuando tengo la aceleración del movimiento de la partícula y la velocidad inicial, ¿sí? Es una manera. Entonces, ¿qué cuestiones vamos a trabajar acá? ¿Sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, cómo calcular la posición final de esta partícula. Para esas cuestiones vamos a hacernos un apartado acá para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Que dijimos que la velocidad media era igual a delta x sobre delta t. Bien, pero a su vez, como la velocidad media significa que es un promedio, puedo hacer el promedio de las velocidades. O sea que la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2, porque es un promedio entre las dos velocidades, ¿sí? Esto lo vamos a anotar entonces. Promedio, ¿sí? De las dos velocidades. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, yo puedo igualarlas porque es lo mismo, ¿no? Entonces digo que velocidad final más velocidad inicial
sobre 2 es igual a delta x sobre delta t. Bien, paso el 2 multiplicando y digo que velocidad final más velocidad inicial es igual a 2 por delta x sobre delta t. Y ahora digo que la velocidad final es igual a 2 por delta x sobre delta t menos la velocidad inicial. Fíjense que es otra manera de calcular la velocidad final sin tener en cuenta la aceleración, porque tengo en cuenta la posición. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la posición? Entonces vamos a calcular la posición cuando posición para un MRUA, ¿sí? Posición para MRU y vamos a hacer MRU. Bien, para MRU, vamos a poner acá MRU, dijimos que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, si la velocidad es constante, digo que la velocidad media es igual a delta x sobre delta t. O sea que delta x va a ser igual a la velocidad media por delta t, ¿sí? Con lo cual x final menos x inicial es igual a velocidad media por delta t. Entonces x final es igual a la velocidad media por delta t más x inicial. Bien, esto si estamos en MRU. Bien, pero ahora nosotros vamos a MRUA, ¿sí? Donde la aceleración es constante, pero la velocidad varía, ¿sí? Entonces, de la hoja anterior dijimos que la aceleración, acá, que la aceleración por delta t era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Entonces vamos a partir de ahí, que aceleración por delta t era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Pero también dijimos acá que la velocidad final es 2x sobre delta t menos velocidad inicial. Entonces yo puedo reemplazar a por delta t es igual a 2x, 2 delta x dijimos, sobre delta t a la velocidad inicial. Vamos a verlo para que se entienda bien. Velocidad inicial menos velocidad inicial, todo eso era velocidad final menos velocidad inicial, ¿sí? Porque todo esto lo repito acá, de esta fórmula de igualar las dos velocidades medias habíamos sacado que la velocidad final era 2 de delta x sobre delta t menos velocidad inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me queda a por delta t, me queda igual a 2 delta x
sobre delta t menos 2 velocidad inicial. ¿Sí? Menos menos se suman y me quedan menos 2 velocidad inicial. Entonces, ahora voy a sacar factor común 2 sobre delta t de acá. ¿Sí? Entonces esto puedo decir que es igual a 2 sobre delta t por delta x menos velocidad inicial por delta t. ¿Por qué delta t? Porque necesito sacar, porque saqué el factor común delta t y como acá no hay s, tengo que poner el delta t acá para cuando lo multiplique se me vaya y me quede 2 velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, ahora paso multiplicando el delta t a este término. Bien, entonces digo a por delta t al cuadrado es igual a 2 por delta x menos velocidad inicial por delta t. ¿Sí? Este está multiplicando, pasa dividiendo, entonces un medio de a por delta t al cuadrado es igual a 2 a delta x menos velocidad inicial por delta t. Bien, estoy tratando de hacer paso por paso para que me vayan entendiendo. Bien, entonces paso todo esto ahora sumando al otro lado. Entonces tengo un medio de aceleración delta t al cuadrado más velocidad inicial por delta t va a ser igual a la diferencia de posición. Fíjese que ya acá estamos calculando la posición teniendo en cuenta ya la aceleración y la velocidad inicial, que es para MRUA. Entonces vamos a escribirlo prolijo. Sería delta x, nos quedamos, era igual a la velocidad inicial por delta t más un medio del área de aceleración por delta t al cuadrado. Bien, si queremos calcular la posición final, lo que nos queda es pasar el término de la posición inicial a todo el otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, me quedaría posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son entonces las dos formas de calcular dentro de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí? Con esta calculo si tengo aceleración y con esta calculo cuando no tengo aceleración. ¿Sí? Cuestiones a tener en cuenta antes de terminar este video es que cuando yo tengo mi eje de coordenadas tengo que estar muy claro hacia dónde tengo las velocidades y las aceleraciones, porque por ejemplo, si mi aceleración indica que es para abajo, entonces aceleración es negativa. ¿Sí? Si mi aceleración indica que es para arriba, entonces la aceleración es positiva. Ahora, si yo tengo una velocidad que va hacia abajo, también es negativa. Y una velocidad que va hacia arriba es positiva. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si tengo una pelota cayendo, ¿sí? Y mi velocidad inicial me dice que es 20 metros sobre segundo, como se lanzó 20 metros sobre segundo para abajo, tiene una velocidad inicial negativa, porque estoy para abajo y yo digo que mi sistema de coordenadas es positivo para arriba, ¿sí? En el Y es positivo para arriba y en el X es positivo a la derecha, ¿sí?
Entonces, si yo digo que cae, y por ejemplo tengo la aceleración de la gravedad, que dijimos que sabíamos que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, también va a ser negativa, porque la aceleración de la gravedad es siempre hacia abajo. En este sentido de que yo tomé para mi sistema de coordenadas, ¿sí? Para este sistema de coordenadas. Ahora, si yo digo que sí, pero, y voy a hacer una línea de división acá, si mi sistema de coordenadas yo lo tomo positivo a la derecha, para las X, y positivo para allá, para las Y, donde pongo las flechas positivo, ¿sí? Entonces acá es positivo, y acá es positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una velocidad para abajo, va a ser positiva, y las aceleraciones para abajo van a ser positivas, ¿sí? Y las velocidades para arriba van a ser negativas, o la velocidad o aceleración para arriba van a ser negativas, ¿sí? Porque tomé este sistema de coordenadas donde las Y positivas son hacia abajo. Todo depende de mi posición inicial, ¿sí? Y del sistema de coordenadas que yo tome, es si el eje va a ser positivo o negativo. ¿Estamos? Solo para tenerlo en cuenta de que yo defino para qué lado es positivo, ¿sí? Esto que está acá es mi sistema de referencia que elijo yo, ¿sí? Que elijo yo, ¿sí? O sea que cada uno de ustedes va a poder elegir si es positivo para abajo o positivo para arriba. A mí personalmente me queda más cómodo que las Y para arriba son positivas y que las X a la derecha son positivas. Y yo con este sistema siempre voy a trabajar. Pero ustedes pueden elegir este de acá y decir que las Y para abajo son positivas. Eso es decisión de ustedes, pero siempre aclárenlo antes de arrancar un ejercicio. Por ahora termino el video, les vuelvo a dejar nuestro Facebook por cualquier cosa que nos quieran hacer consulta, y en el próximo video hago ejemplos de ejercicio.